El pleno de investidura se celebrará en la segunda quincena de mayo y según lo que resuelva el Tribunal Constitucional será en un pleno con 44 o con 45 diputados. El Alto Tribunal ha admitido y a trámite 3 recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que obliga a repetir las elecciones para los emigrantes residentes ausentes en la circunscripción occidental. Los 3 recursos los han presentado el Partido Socialista, el socialista Francisco González, afectado por el reparto de ese último escaño en el Parlamento asturiano, y también Izquierda Unida. Pero no son las únicas novedades del panorama político asturiano y vamos a analizarlas todas con nuestros invitados de esta noche. El notario Ángel Aznárez. Hola. También está con nosotros María José Capellín, directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón. María Elena Fernández, secretaria general de la Asociación Empresa Mujer. Y el periodista Julio César Iglesias. Muy buenas noches y bienvenidos. Les pido un ejercicio no solo de concisión, sino a estas alturas ya casi de originalidad, porque les voy a pedir un titular sobre la situación política de Asturias. Ángel. Yo creo que la situación tendrá solución si hay una intervención directa del Espíritu Santo. Empezamos con humor, María José. Sí, yo creo que la situación, vamos, indignante. Además, el Espíritu Santo ha ayudado por un psiquiatra para que... En fin, María Elena. Asturias y Andalucía cada vez nos parecemos más. Julio César. La ilógica política sigue instalada en Asturias. Ilógica, con humor, con conceptos que quizá puedan resultar sorprendentes, porque eso de que Andalucía y Asturias cada vez se parecen más. Bueno, porque yo entiendo que tal y como está la situación ahora, la pinta, o todo lo que tiene de pinta, es que va a gobernar el PSOE Izquierda Unida, igual que en Andalucía. Enseguida hablamos de cómo van las conversaciones y los pactos para formar gobierno en Asturias, especialmente en el centro derecha, que parece ser que es lo que María Elena descarta de inicio, pero les pido antes que valoren los recursos al Tribunal Constitucional y cómo puedan afectar al desarrollo de los acontecimientos en Asturias después de ese ajetreado pleno de constitución de la Junta. Bien, yo creo que hay que partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. He de decir que yo la sentencia, que la tengo aquí y que la estudié con detenimiento todo este fin de semana, he de decir que la sentencia me parece muy bien. Yo en una intervención previa aquí hace, me parece, tres semanas, ya dije por dónde más o menos desde mi punto de vista debían ir los tiros. Y yo creo que es una sentencia interesante. En primer lugar, Foro de Asturias hace 2 peticiones, una principal y otra subsidiaria. El tribunal rechaza la petición principal, que es la anulación de los votos y darle el escaño número 13 a Foro de Asturias, y sí acepta la subsidiaria, que es declarar nulos los votos y nuevas elecciones, sin atribuir ese escaño a nadie. Bien, desde mi punto de vista eso es lo que ha ocurrido. Ha habido, a mi juicio, y estoy de acuerdo por eso estoy de acuerdo con la sentencia, un fallo de procedimiento enorme. Y yo podría hablar de muchas cosas sobre este tema. Ese fallo de procedimiento, en una situación como es la actual, donde esos votos afectan los votos afectan al resultado electoral, no hay otra alternativa, a mi juicio, que la nulidad decretada por el propio tribunal. Julio. Bueno, yo no tengo, digamos, la formación jurídica acreditada por otra parte de Ángel, pero yo creo que aquí hay abiertas muchas puertas para el debate y podemos entrar por una o por otra. Y es cierto que existe una ley que fue inspirada por el anterior gobierno central, el gobierno de España, concretamente por el ministro de Fomento, Pepe Blanco, con una pretensión muy clara, es que no hubiese incidencia del voto inmigrante para que el PP en Galicia pues tuviese menos votos de la inmigración. Era lo que perseguía. Bueno, pues eso ha generado un problema porque había unos hábitos, había unas prácticas de votar no vía consular. Ahora se exige eso. Bueno, no obstante hay que matizar una cuestión importantísima, que tenemos que en estos momentos los votos, esos 300 y pico votos han cumplido
con la anterior manera de materializarse. Es decir, como se materializan el resto de los votos por correo de los residentes del resto de España. De hecho, voy a introducir, y enseguida vamos con más opiniones, algunos datos para nuestros espectadores. En sus recursos ante el Tribunal Constitucional, Izquierda Unida apela a la autenticidad de los votos, el PSOE a la perfecta identificación de los mismos. En Foro Asturias, su presidente hoy en una entrevista de radio ha dudado del procedimiento que se utilizó, que le llevó a presentar ese recurso, por otra parte, contencioso, y ha hablado de, en concreto, y cito textualmente, privilegiados que sabían que esos votos iban a ser válidos. María José. No sé, me parece, esta última declaración me parece una insidia, porque si uno sabe esto tiene que denunciarlo gravemente, o sea, es un tema gravísimo. A mí me parece que en este país tenemos, no sé por qué, tener una especie de respeto reverencial al Poder Judicial, respeto reverencial que no tenemos ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Es decir, cuando habla el Legislativo, o sea, el Judicial, tenemos que decir aquello de acato, disiento, asiento, es decir, como si tuvieran, o sea, fueran la verdad revelada. Yo creo que no lo son. Y en este contexto, además, me parece que ha sido una falta de respeto a los otros poderes, en general al legislativo, que tomen una resolución media hora antes de que se constituya la Junta. No era una cosa de 10 minutos. Han fallado las formas, porque media hora antes no se puede hacer. Me parece una cosa bastante intolerable en cuanto al tiempo. Y luego, en cuanto al contenido, a mí me ha parecido muy mal la reforma que hizo en su día Blanco, porque me parece que todo aquello que pone vetos o que dificulta el ejercicio del voto, dificulta la democracia, en último caso. Yo es que si hay una sentencia de un tribunal, pues nada más, hay que acatarla. A su vez, el resto de los grupos pues tienen la parte acatarla, de... pero criticarla también. Sí, pero que yo digo, yo la acato, la asumo y ya está. Sobre todo, además, porque no tengo formación tampoco legal, con lo cual yo al final tampoco sería capaz de leer y estructurar a lo mejor y resumir. Yo acato lo que dice, lo que ponen y sin más. Sí que hay esa parte de recurso, igual, y sin más. Yo ahí no poco aportar. O sea, yo, María José, no tengo ningún tipo de reverencialismo hacia nadie, ni siquiera, por supuesto, a los jueces. Aquí podríamos entrar, este es un debate, en el fondo, de una naturaleza jurídica profunda que yo no me puedo expresar con tanta brevedad, ¿no? Lo que sí digo es que todos los derechos hay que ejercitarlos con arreglo a un procedimiento. La garantía de cualquier ejercicio de los derechos está en el procedimiento. Si yo quiero un derecho tan importante como es el de la tutela judicial, ejercitarlo, tengo que ejercitarlo de conformidad con las leyes de enjuiciamiento, porque si no, el juez rechaza mis planteamientos. Aquí hay una normativa muy concreta, que no solamente es la que dice que los votos tienen que ir por valija diplomática, sino que dice que además el cónsul, que hace de notario, levanta un acta que es notarial, donde dice exactamente el número de votos recibidos, en fin, una serie de cosas. Quiero decir que los derechos hay que hacerlos de conformidad con un procedimiento. Y por tanto, fuera de ese procedimiento, la diferencia que muchas veces se establece entre fondo y forma es, desde mi punto de vista, una referencia reaccionaria, porque la garantía de la forma, la garantía del fondo está en el respeto a la forma. Yo soy más de aquello de no se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, aquello del Evangelio. Es decir, que creo que yo he sido interventora y he estado en mesas electorales desde el principio de la democracia. Y siempre he tenido la suerte de estar en mesas donde presidentes, interventores de diferentes partidos teníamos muy claro. Lo que se trataba es de garantizar cuando se planteaba un voto nulo, etcétera. A ver, ¿se nota en este voto a quién quiere votar? Está claro. Digo, cuando está claro, entonces se acepta. Lo que no se acepta es cuando está tachado, porque es que eso significa rechazo, cuando hay dos, ese tipo de cosas. Entonces creo que ese tipo de cosas las hay que valorar. No obstante, porque el voto de inmigrante, es cierto que la forma y el fondo es... Pensemos ya, Julio, no vayamos a lo que se ha hecho mal hasta ahora. Es decir, yo critico que media hora antes se comunique, pero la sentencia, como bien decía Ángel, está muy bien argumentada. Y se podía argumentar la contraria, lo mismo que hicieron las juntas electorales. Con dificultades. Veremos a ver qué argumenta el Constitucional. Pensemos en el futuro. Está en manos del Tribunal Constitucional. Yo de este Tribunal Constitucional, pese a lo que se haya dicho en los últimos años, me fío. Es decir, por ejemplo, uno de los jueces que va a examinar es el juez Pérez Trans. Si os acordáis, fue un juez que fue recusado y apartado de la emisión de pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, que todavía no hay sentencia sobre eso, y fue recusado por el Partido Popular. Pues este juez va a decidir si estos votos son válidos. ¿Os imagináis
que sea en contra del criterio de foro lo que podrían decir? Bueno, pues acostumbrémonos, pensemos lo que puede pasar en los próximos días. Bueno, pensando en los próximos Lo que se puede días, decir, acatarlo, precisamente, las combinaciones para formar gobierno en Asturias parece que se complican, porque ya no entra solo la variable de un Parlamento a 45 diputados, sino la variable un Parlamento a 44 diputados, con ese escaño bailando. ¿Los pactos valen más hoy que hace 4 días? Bien, yo creo que podríamos discutir mucho sobre el tema del voto por correo, etcétera, pero aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de fondo, que es el problema político, y yo reitero lo que dije desde el primer día. Yo pongo el observatorio en el centro derecha, y el problema de esta región en estos momentos está en el centro derecha. Que en el centro derecha tenemos, por una parte, una persona partido o partido persona, lo cual, desde el punto de vista de la ciencia política, ha sido muy estudiado como una cierta patología política. Y por otra parte, tenemos dentro del centro derecha un partido que muchos dicen que es un partido, en Asturias concretamente, extraño, por una serie de circunstancias. Pues bien, es posible que tengan razón unos y otros. Es decir, el problema está en el centro derecha. Y yo insisto que ahí es donde tenemos que analizar la cuestión. Y yo, desde luego, de la misma manera que creo que el Espíritu Santo va a tener que intervenir si quiere resolver este tema, yo sería partidario de hacer aquí como hacen. La Iglesia estos problemas los resuelve encerrando a los electores bajo llave, con clavis, en un cónclave. Pues bien, que se reúnan en cónclave, que se encierren, que coloquen una chimenea y que tengan un asesor de imagen y alguien que haga de bombero. Es decir, el problema está ahí, en el centro derecha. Los 231.000 votos que ha recibido el centro derecha no se merece esto. María Elena. Yo, la verdad, viendo lo que hemos visto hasta ahora, y a mí me da la sensación, como eso no se va a poder hacer, creo que de verdad no van a llegar a ningún acuerdo. O sea, porque no, hay circunstancias profundas, probablemente metido en el ADN de toda la gente que está ahí. Los votantes han votado, tienen el resultado, yo creo que no va a haber acuerdo. ¿Y crees, María Elena, que esas diferencias que tú percibes se han explicado en los últimos días, en los últimos meses, incluso en el último año? No, yo creo que no, porque creo que los votantes tanto de Foro como los votantes del PP, creo que no lo han entendido tampoco. O sea, no entienden el por qué no llegan a un acuerdo. O sea, al final son tan parecidos, no quiere decir que sean iguales, ¿por qué no llegan a un acuerdo? O sea, yo pensándolo de una forma de verdad sencilla, al final dices, bueno, ¿y por qué no llegan a un acuerdo? Pues no sé, no sabría contestar, pero no van a llegar. Decía Ángel que asistimos a un problema de una patología política, pero es una patología política personal, que lo que pasa es que nos está pasando un problema en Asturias, llevamos año y pico con un problema muy gordo, que esa patología política personal empieza a ser colectiva, y entonces empieza a haber problemas. Por ejemplo, que desde hace un año para acá tengamos 16.000 parados más. No es culpa de este gobierno, pero algo de responsabilidad tendrá, porque si al anterior se culpó de todo ese tipo de cosas, se le podrá culpar a este, a todos. Pero lo que decía Elena me parece muy interesante, porque hay un hecho muy singular en la derecha. Si había un desencuentro personal, ahora hay un problema de estrategia política. Y hay que decirlo claramente. Si hay un pacto de gobierno de la derecha, va a ser con Cascos presidente, porque lo acaba de sacar en una nota pública. Es lo que pretende. Y no pretende que sea Chirines Fernández la presidenta. Si estuviesen dispuestos a dar ese paso, el problema estaría resuelto. Aunque después seguirían los problemas, porque la patología no se cura de un día para otro. Y aquí hay un hecho muy concreto que yo creo que debemos de prestarle atención. Ellos saben que si Cascos vuelve a ser presidente, el PP va a estar dominado por Cascos, a la larga. Ha hecho gestos suficientes para... Y eso es lo que no pretende. Tienen miedo que van a desaparecer. O sea, tienen miedo que si al final sale Cascos van a desaparecer. Y es el modo de que desaparezca Foro. El PP ve que el modo de que desaparezca Foro. Es que piensan lo mismo. Piensan lo mismo. A ver quién desaparece. Para mí el problema es en el contexto en que se está dando esto. Es decir, me parece lo que decías, 16.000 parados más. Es que en Asturias hay 49.000 personas que tienen las pensiones por debajo de 600 euros, que van a pagar un 10%, que van a adelantar de esa pensión 10% de su dinero durante 6 meses para pagar sus medicamentos. Y Foro y PP han votado a favor de eso en las Cortes Generales.
Es decir, en Madrid están de acuerdo en eso. Pero es que además, en estos días se ha hecho un recorte en educación, o en medios de comunicación pública, o no hay planes de empleo, o no hay fondos mineros, y Foro y PP están de acuerdo en Madrid. Es decir, que para mí me alegro muchísimo que no llegue a un acuerdo. Me parece absolutamente una desvergüenza, sin ofensa personal. Es decir, una falta de respeto total a sus 230.000 votantes que seguramente creían que iban a encontrar soluciones, que no las han encontrado, ingenuos de ellos. Es decir, que ayer se manifestaron o mañana se van a manifestar el 1 de mayo en toda España diciendo que estamos hartos. Que hay problemas muy serios de gente, de mucha gente, sobre esa idea se dediquen a este tipo de cosas. De la estrategia que apuntaba Julio, os lanzo una pregunta que sería si la estrategia que estamos visualizando, la escenificación que estamos viendo en los últimos días de las relaciones entre Foro y Partido Popular responden a una negociación que intenta llegar a un acuerdo o son una escenificación para justificar los desencuentros. Pero no me contestéis todavía, vamos a repasar antes cómo han sido y cuáles han sido sobre todo los argumentos entre estas dos formaciones del centro derecha asturiano en los últimos días, desde la constitución de la Junta General del Principado del pasado viernes. Pues nuestro candidato era de Foro Asturias, pero toda vez que esta formación política no lo presenta, no tenemos candidato. Esa consideración, a mi juicio, improcedente desde el punto de vista de que no tocaba en este procedimiento. El señor Álvarez Cascos la otra vez pretendía que su partido presidiese la Cámara. Esta vez, pudiendo hacerla, no quiso hacerlo. Yo creo que es el eterno insatisfecho. Los resultados electorales son los que marcan los equilibrios de las fuerzas desde un punto de vista cuantitativo. Y también a lo largo del fin de semana ha resurgido la idea de la pinza PP-PSOE en boca de voces autorizadas de Foro Asturias. ¿Están más cerca del encuentro? ¿Son, digamos, conatos que aproximan posiciones o se está escenificando un desencuentro? Vamos a ver, yo desde el principio, a tenor del resultado, yo me manifesté partidario de que correspondía el gobierno al centro derecha, con el tema de UPyD, pero básicamente al centro derecha. Yo desde el primer momento sabía la enorme dificultad que eso tenía y que tiene, no por razones políticas, no por razones programáticas, sino por las razones personales a las que os referiste antes, que las razones personales aquí no interfieren. Por tanto, yo sitúo la patología en el centro derecha y hago otra vez un llamamiento a los votantes de este centro derecha, que se manifiesten, que se pronuncien, que tengan conciencia de su manipulación. Hoy aparece una noticia que dice: Mercedes Fernández, : Cascos tiene un problema, es el eterno insatisfecho. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Bien, es decir, esto es muy interesante y esto se relaciona con lo que yo dije el otro día, y varios de la mesa, el otro día, de la naturaleza psicoanalítica de este problema. Es que hay que llevar ya casi el tema a niveles de psiquiatría. Julio. Muy interesante lo de que vuelvo otra vez con el discurso de la pinza PP-PSOE. Voy a decir una barbaridad, pero porque hay que provocar de vez en cuando. Ojalá hubiese esa pinza para sacarnos de esta situación, porque lo que no se puede tolerar es esta situación. Es decir, en Alemania, ante la posibilidad de la desaparición de los liberales, que son el principal apoyo a la CDU de Angela Merkel, se están planteando volver a la gran coalición entre socialdemócratas y cristianodemócratas. Bueno, pues ojalá volviese ante esta situación que vivimos, porque aquí tenemos un problema. Hay un sector político representado en el Parlamento y que está en el gobierno, que tiene prácticas leninistas, puras y duras, de destrucción del contrario. Y no acepta en ningún momento cuando se le lleva la contraria. ¿Por qué en 11 meses fueron incapaces de pactar? ¿Por qué se quiere destruir la TPA? ¿Por qué se quiere destruir el Niemeyer? ¿Por qué se quiere todo ese tipo de prácticas? Es intolerable en la situación en la que vivimos. Entonces, ojalá venga la pinza PP-PSOE. Yo la prefiero. Elena. Yo creo que no, yo creo que el tema es que siguen negociando y ellos a lo mejor en su fuero interno creen que de verdad van a llegar a una negociación, pero yo creo que no. Y una forma de mostrarlo públicamente que están negociando es soltando esas cosas que oímos, pero creo que de verdad no van a llegar a un acuerdo. Es que estoy convencida, o sea, es como esa sensación de no da más esto, no da más, pues ya está. Yo ya estoy asumiendo, vamos, clarísimo que vamos a tener un gobierno de PSOE Izquierda Unida. Ya está, sin más, sin darle más vueltas. Bueno, yo creo que también desde el principio pensé que era muy difícil que llegaran a un acuerdo. Las posiciones son muy enconadas y además generan odios, digamos, generan espirales de conflicto, ¿no? Cada vez que intervienen ahora en esta última situación. Yo desde luego apuesto por la salida de centro-izquierda, aunque sí que estoy de acuerdo en una cosa con
Iglesias. Es decir, que debería de haber en este país un poco sentido de responsabilidad de las problemáticas, de ocuparse de la gente, que la política es la gestión de las cosas públicas que importan a la gente para resolver sus problemas. Entonces, no este juego de estar continuamente jugando a historias internas. Pero son dos cosas distintas. Uno es quién va a ser el presidente de la comunidad autónoma y después eso otro viene detrás. No. ¿Sabes? Ser presidente de la comunidad autónoma es para hacer algo. Claro, por la pero gente. por eso estamos ahora a ver quién sea. Pero llevamos un año. Pero no os preocupéis cómo va a salir. Presidente. Pero no os preocupéis cómo va a salir ahora PSOE Izquierda Unida y ya está todo solucionado, ¿no? Ya está. Tenemos un presidente. Solucionado. Tenemos un presidente que no ha respondido a ninguno de los problemas que tiene esta región. Sí, pero ese presidente ya va a ir fuera. Ojalá. Estamos hablando porque de llevamos Asturias, ¿no? desde mayo. Estamos hablando de sí, ya desde mayo del año pasado no hemos conseguido. Ya es pasado, vamos a hablar de futuro. O sea, una opinión sobre. Es decir, seguimos con ese presidente y va a seguir un mes por lo que parece, o más. Quizá, porque hay unos plazos en que no sé qué más. Es decir, no tenemos opinión, no ha habido, Asturias no ha salido para decir qué opina sobre los fondos mineros, sobre los recortes. Yo lo que digo, cuando decía que era para provocar un poco el debate, hablaba de lo de la necesidad de que esa pinza PP-PSOE verdaderamente se materializase, porque a lo mejor lo que en este momento, dada la situación que llevamos, Asturias necesita salir adelante. En algunas cuestiones estamos mejor que la media nacional, pero si cogéis simplemente los últimos datos económicos que han salido, los indicadores económicos de las 2 últimas semanas, te ponen los pelos de punta. La EPA, vimos el crecimiento que tuvo, la caída de las hipotecas histórica, el dato de febrero, tenía por aquí apuntado, o sea, el sector servicios una caída del 5,58%. ¿Qué más? Son datos perdona, déjame un segundito. Lo importante es saber, ¿y ahora qué vamos a hacer a partir de ahí? ¿Qué más da los datos son los que son? ¿Me permites argumentarlo? Simplemente una cuestión. Bueno, pues esto es consecuencia, aquí se agrava mucho más, porque no tenemos un presupuesto. Y no tenemos un presupuesto porque alguien fue incapaz de entenderse con otros 3. Si tú no te entiendes con 3, es que tú eres el problema, no son a los otros 3, vamos, digo yo. Y más si no te entiendes con tu hermano ideológico, que ese es el problema que ha tenido. Pues digo, vale, eso es el pasado, ahora ya está. Perfecto. Pues ahora tenemos que afrontar una cuestión. Tenemos, a partir del día 15 de mayo, habrá una fecha para constituirse para la investidura, el presidente y que forme gobierno. Bueno, pues lo lógico sería que sea el que sea, lo primer paso que tendría que dar, por mucho que pongan en duda, empieza a elaborar un presupuesto, que sea de ejecución simplemente para 5 o 6 meses, pero sería importantísimo porque el mensaje que se lanzaría a la sociedad, a los empresarios de esta región, a los trabajadores, a los parados, es importantísimo, es de actividad y de que hay rumbo, sea el que sea. Sí, los empresarios lo que quieren son cosas concretas, Y los trabajadores más todavía. Y los trabajadores lo mismo. No volver a hablar. Y los trabajadores lo mismo, tener un puesto de trabajo. Lo mismo, por eso. Yo creo que es hora de una rebelión de la ciudadanía ante esta caótica situación, en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación con lo que negocian, yo no sé qué es lo que negocian si en las fotos protocolarias no se miran a la cara. Si es que Rabin y Arafat se miraron y resulta que no se mira Cascos y su hija política, que es Mercedes Fernández. Esto es incomprensible. Por tanto, yo insisto en mi línea de centrar en el centro izquierda la patología de esta región y que los votantes, centro derecha, la patología de esta región y que los votantes rindan cuenta, que no se olviden de lo que está pasando ahora. En su comparecencia de hoy en una radio, el líder de Foro ha dicho que la propuesta de investidura de la popular Mercedes Fernández, leo entre comillas, no tiene justificación desde el punto de vista de la lógica política y de la aritmética parlamentaria. Y ha añadido el líder de Foro que las diferencias sustanciales entre ambos son de modelo de partido y compromiso con los electores. Patología personal, convertido en patología política. Si lo dice, ¿será que se lo cree? Por eso. Pero no puede ser un conflicto de uno en uno, María José. Un pacto político de cara a la población no puede plantearse que lo obstaculiza un modelo de partido. Porque el modelo de partido es una clave interna. Es decir, bien, Cascos se ha ido del PP y los, digamos, sus seguidores que eran del PP se han ido porque tienen otro modelo de partido. Eso no tiene nada que ver con la acción política cuando estás gestionando una región y tomas medidas, etcétera. El modelo de partido no tiene nada que ver. Es decir, Izquierda Unida y el PSOE no se parecen nada, pero han pactado en muchísimos sitios.
En eso pienso lo mismo. Pienso o sea, lo mismo decir, que yo. lo que Una tienen cosa, es que eso mismo, una cosa es cómo gestionas el partido, pero al final cuando ya eres, estás dirigiendo un cargo público, tú eres público no de la gente de tu partido, Sí, sino sí, de toda Asturias. No tiene que ver. Pero yo entiendo que si lo dices porque se lo cree, y lo dice se lo cree. Si hablamos de modelos de partido, yo me remito a lo que he dicho antes. Son dos modelos un tanto extraños. Uno de un partido persona o persona partido y otro de un sucursalismo respecto al cual es sorprendente que la autoridad central, que es Rajoy, no intervenga. Pero si hablamos de modelos, habrá que profundizar en qué partidos son. Y a lo mejor resulta que no son en sentido estricto partidos. Y no interviene porque en realidad Asturias no existimos. En Madrid, es que es así, no existimos, señor, que no. Yo no sé si existimos o no existimos. Yo ayer leía en un periódico que el señor presidente del gobierno tiene depresión, lo cual no me extraña. Sí, bueno, yo no sé si es porque no intervenga en esto, me gustaría saber, llevamos más de 100 días de presidente de gobierno. Dices que no existimos en Madrid, pero tenemos como Asturias. Tenemos un presidente de Asturias tiene que no da... 1.100.000 habitantes. Es decir, y hay un diputado, se supone, de un partido regionalista allí. Bueno, pues tenemos lo que nos corresponde. ¿Qué tiene Navarra? ¿Existe Navarra en Asturias? ¿Existe Navarra en Madrid? Describo la situación, no digo ni de buena ni mala. A mí me parece muy... Somos 1 millón. Perfecto, Vallecas, el barrio de Vallecas. 1 millón. En población, pero somos más que el barrio de Vallecas. Somos una región con una tradición, con una cultura, con una economía, con una identidad y sobre todo con una voluntad de los asturianos de ser asturianos. Y eso es muy importante. Pero dicho esto, hay alguien que políticamente tiene que dar traducción a todo eso. Y lo que estamos viendo desde la irrupción de cascos, desde lo que estamos viendo desde la irrupción de cascos es un elemento clave, que aquí hay una distorsión absoluta de la realidad y que la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos va decayendo cada vez más. Pero no solo en Asturias, en toda España. Pero en este caso, por ejemplo, en Asturias más todavía. Hay un hecho muy concreto, cuando habla de lógica política, por favor, que Cascos hable de lógica política, que se cargó cuando gobernaban en Asturias, en el año del 95 al 99. ¿Qué lógica política? Aquí como decía al principio, lo que hay es una ilógica política. Ángel. Yo creo que el Partido Popular, incluso a nivel nacional, no debería desaprovechar los votos y despreciar los votos al Partido Popular en Asturias. Porque a lo mejor no excesivamente tarde, posiblemente antes de 4 años, los puede necesitar. Y en ese momento será cuando los asturianos pasemos factura. A mí me parece que tenemos hay un problema de credibilidad o de traspaso de información. Es decir, tenemos un presidente regional que en un año no ha dado nunca, yo nunca lo he visto en esta televisión, que es la pública, que es la asturiana. No le he visto hacer declaraciones a 2 periódicos que tenía vetados y se negaba a entrevistar, lo cual ya dice todo un perfil de muy grave. Y tenemos un presidente del Estado para saber que lleva 3 meses en estado de shock y que lo único que nos ha avisado, no ha dado ni una sola rueda de prensa ni ha aparecido en el Parlamento explicando lo que está haciendo, es que cada viernes vamos a tener un disgusto. Eso que evidentemente crea una inseguridad en la ciudadanía, una sensación de incertidumbre tremenda. Es decir, tenemos unos políticos que no nos merecemos en absoluto, es decir, que no responden, que no firman. Lo que tenemos unos políticos que no nos merecen como ciudadanos al resto. Esa es la cuestión, porque todavía seguimos participando, yendo a votar, incluso unas elecciones tan singulares como las que tuvimos el pasado mes de marzo. O sea, menos de un año volvemos a votar porque... Y la gente, hay un compromiso y va a la urna. Y 200 y pico mil le dan el voto a las formaciones de centro-derecha y otros 200 y pico mil a las formaciones de centro-izquierda. Irrumpe UPyD con un nuevo partido para intentar, pues aportar algo distinto, a lo mejor de mucha gente cansada. Se acaba el tiempo, Eso Julio. es importante. Estamos en los 2 últimos minutos de programa, así que abrimos la ronda de conclusiones, pero hoy la ronda de conclusiones os la voy a pedir por la escena de mañana, el escenario de mañana, el 1 de mayo, la celebración de la fiesta del trabajo, la conmemoración, si no se quiere utilizar la palabra celebración, en las circunstancias económicas que describíais. Os pido una reflexión en 30 segundos a propósito de esto para cerrar el programa. En pocos días ha habido una modificación. De la política de rigor extremo ya se empieza a hablar de políticas de crecimiento. Está claro que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un disparate. María José. Yo creo que el 1 de mayo va a tener que representar, y está empezando a surgir afortunadamente, la toma de conciencia de que si el 1 de mayo las luchas de más de 140 años de lucha obrera, el 1 de mayo, consiguieron los derechos sociales, económicos, políticos de la ciudadanía,
estamos perdiéndolos y que el 1 de mayo es el momento de volver a reivindicarlos o a conquistarlos. Es decir, estamos aquí, somos ciudadanos libres en sociedades democráticas y exigimos que no se retrocesan en los derechos. Elena, en 30. Pues yo creo que el 1 de mayo, o sea, mañana, saldrán los de siempre o saldrán los mismos. No creo que salga mucha más gente. Y yo como empresaria sí que pediría que mirasen más por temas como las reducciones de las cuotas de la seguridad social, o mirasen más porque al final, para que haya muchos más trabajadores, tiene que haber muchas más empresas que contraten a esos trabajadores, o que los trabajadores animen a ser empresarios. Y para eso se necesita temas, bueno, no habría tiempo, pero habría temas como, por ejemplo, temas de crédito, reformas, esas reformas financieras pendientes, etcétera. Julio, en 30. Mañana tenemos el 1 de mayo y es un 1 de mayo en el que los sindicatos tienen la oportunidad de volver a recuperar la fortaleza y su verdadero sentido en una sociedad avanzada del siglo XXI. Más en un momento en el que asistimos a desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. Los movimientos sociales, en este caso los sindicatos, pueden articular esa respuesta. Veremos si son capaces de hacerlo. Ángel, María José, Elena, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también por seguirnos un día más aquí en la sintonía de TPA. 1 de mayo mañana, martes, aquí estaremos puntuales a la cita a la misma hora, a las 9:30 de la noche, después de la segunda edición de TPA Noticias, pendientes de todo lo que suceda para analizarlo en nuestra mesa de debate en 30. Hasta mañana.